Entonces, miren, ¿qué pasaría si yo ya tengo mis datos, por ejemplo, en Excel, ¿no? Estos datos, por ejemplo, provienen de una encuesta que se hizo en un grupo de los participantes, donde teníamos, el objetivo de esta encuesta era, por ejemplo, ver o conocer cómo iban a explorar o cómo iban a desarrollar sus fiestas patrias, ¿no? Entonces se tomó algunas variables como, por ejemplo, el sexo de la persona, ¿no? La edad, el destino, el tipo de paquete, el lugar del hospedaje. Lo que estoy haciendo en este momento es, estoy renombrando las variables solamente con un solo nombre, para que se pueda trabajar en programas como el SPSS o el PSPP, ¿no? Recuerden que el objetivo de este taller es un poco mostrarles algunas herramientas para que tengan ustedes un abanico de posibilidades nada más, pero no, nada de esto es obligatorio. Es decir, podemos seguir trabajando con el Excel para su trabajo final o pueden trabajar con GeoGebra, ¿no? Solamente mi intención era compartirles que también existen otras herramientas, como por ejemplo el SPSS y el PSPP. Porque quizás más adelante ustedes cuando tengan que hacer su tesis, su investigación, van a trabajar con estas herramientas, ¿no? Entonces tenemos el medio y tenemos también el presupuesto, ¿no? El presupuesto que habían planteado estas personas. Entonces, estos datos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a guardarlos, ¿no? Las demás hojas las voy a eliminar. Solamente voy a dejar esa hoja que está aquí, ¿no? Acá tengo mis datos, Entonces, esta encuesta, vamos a llamarle, para hacerlo simple, datos de mi encuesta, por ejemplo, trabajo final. Entonces, ¿cómo lo abro en el programa de SPSS, ¿no? Aquí tengo todos mis datos, miren, tengo todos mis datos. Tengo mi variable numérica, tengo mis variables cualitativas. Entonces quisiera hacer algunos gráficos también para poder trabajar con estos datos, ¿no? Entonces, dentro del SPSS, lo que hago yo, bueno, busco mis datos, los busco, y debo poner el tipo Excel para poder leerlo, ¿no? Que busco el tipo Excel, encuentro mis datos, que se llama datos encuesta trabajo final, y ya tendría mis datos, está cargándose, ¿no? Se encuentran en esta hoja del libro, y ya tendría mis datos en el formato de SPSS, ¿no? Lo primero que me aparece es esta vista, que corresponde a la vista de las variables. ¿De acuerdo? Cojo pues lo tengo en esta base de datos que yo he tomado, que es una encuesta, tengo el sexo, tengo la edad, el destino, el tipo de paquete, el hospedaje, el medio y el presupuesto. Entonces ustedes también podrían tomar una encuesta, por lo menos a 30 personas, y en sus preguntas deberían considerar variables numéricas y también variables cualitativas, ¿no? Ya sean discretas o sean continuas, ¿no? Entonces, esta base de datos ya tengo que grabarla, y cuando la grabe, la voy a grabar en el formato SAP. Voy a poner base de datos, por ejemplo, trabajo final, y eso está en el formato SAP, ¿no? La ventaja del formato SAP, que aparte de guardarle los datos, como están aquí, estos son los datos, también les guarda la información de las variables. Y yo puedo definir las variables, ¿no? Cuando he cargado desde el Excel, el mismo programa de SPSS ya tomó algunas decisiones sobre los tipos de variables que yo tengo. Por ejemplo, dijo, el sexo es una variable nominal, pero yo la puedo cambiar, ¿no? La edad, como vio números, escogió la opción escala, que significa una variable numérica. El destino sería nominal. El tipo de paquete, como tiene un orden, escojo la opción ordinal. El hospedaje, nominal. El medio de transporte también era nominal. Y el presupuesto era un valor numérico, que es con la opción escala. Una vez que ya tengo definido todos los tipos de mis variables, yo si deseo, puedo, por ejemplo, en la opción etiquetas,
ponerle un nombre más descriptivo a mi variable. En el caso, por ejemplo, de medio, yo podría poner, ya con espacios en blanco, medio de transporte, ¿no? Tipo de paquete también, bueno, tipo de paquete turístico, por ejemplo. Voy describiendo un poco más. Por lo general, en las bases de datos del INEI y cuando también trabajen en alguna investigación, los datos se codifican. Es decir, es muy raro que yo encuentre la palabra mujer o hombre en una base de datos. Por lo general, se asumen códigos. Es decir, por ejemplo, que el 0 sea hombre y que el 1 sea mujer. Igual para destino, para el tipo de paquete, los hospedajes y lo demás, ¿no? Entonces, con esos códigos, luego ustedes en la vista de variables deciden, ¿no? Por ejemplo, que la variable sexo comienza a codificar y poner los valores, ¿no? Que el valor 0, si pongo un 0, significa, por ejemplo, hombre, y lo voy agregando, ¿no? Entonces así voy entendiendo los resultados que tengo en mi base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con esta base de datos, que es una base de datos, yo también, una base de datos breve, producto de una encuesta, yo puedo hacer todos los gráficos de inmediato, de forma similar, o como lo puedo hacer en el PSPP. Los programas estadísticos tienen la misma filosofía, que es, primero tienen una zona de los datos, como en este caso, y otra zona de las variables, donde está la información de las variables. El trabajo puede ser personal, o si desean grupalemos hasta un grupo de 5 personas. No se preocupen, hasta 5 personas. Entonces, por ejemplo, con esta misma herramienta, puedo hacer algunos gráficos con la opción estadísticos descriptivos, frecuencias, y supongamos que cojo las dos variables que corresponden a, a valores numéricos, ¿no? Como la edad y el presupuesto, que son continuas. Entonces, con estas dos variables, por ejemplo, yo quiero hacer un histograma. En la opción gráficos, elijo histograma, y en cuestión de las medidas, o estadísticos, puedo tomar algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, los cuartiles, la media, la mediana, y la desviación estándar. Voy a quitar esta opción de mostrar tabla de frecuencias, porque lo que va a hacer es, para cada valor, va a decir cuántos hay. Es decir, cuántas personas tienen 18, cuántas tienen 19, ¿no? O cuántos han elegido un presupuesto de 3.000 soles. Por lo pronto no deseo eso. Quiero el histograma y las medidas. Pero miren que de un solo momento, yo puedo trabajar con varias variables, ¿no? Si esto lo hiciera en Excel, tendría que hacerlo variable por variable. Ese sería, vamos a decir, un poco más trabajoso. En cambio, aquí yo puedo poner varias variables y al presionar aceptar, ya tengo los resultados de ambas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el cuadro de todas las medidas de los estadísticos, tanto de la variable edad como de la variable presupuesto, ¿no? Tengo de los dos. Estos datos, ya yo los puedo pegar al Word y comienzo el proceso de descripción, ¿no? Ahí puedo comenzar a describir, ¿no? La media de la edad de las personas ha sido 31,8 años, redondeando a un decimal. La mediana ha sido 29 años, ¿no? Tengo los percentiles y tengo los presupuestos, ¿no? En promedio, los alumnos del aula, por ejemplo, han presupuestado para su fin de semana de fiestas patrias 1.724 soles, ¿no? Y así podría ir descubriendo. Y con respecto a los histogramas, también los puedo copiar, ¿no? Entonces tengo los histogramas, me da la media y la desviación estándar, pero la desventaja de aquí es que para decidir cuántos intervalos quiero, aquí sí es un poco más engorroso, ¿no? De repente para el histograma, yo les recomiendo que utilicen el programa GeoGebra, ¿no? Entonces igual, bueno, los puedo copiar, pero es más cómodo hacer los histogramas con el GeoGebra, ¿no? Que ya lo conocen. Lo que nos faltaría ahora es ver, para estas dos variables, cómo hacer un diagrama de cajas. Entonces, a ver, vamos a ver aquí en gráficos, en cuadro de diálogos antiguos, tenemos la opción diagrama de cajas. Y en diagrama de cajas, vamos a escoger simples. Escojo la variable, por ejemplo, edad, ¿no? Para la variable. Puedo hacer también grupos de comparación. Por ejemplo, yo podría decir que de la variable edad
quiero comparar los hombres y las mujeres, ¿no? Es decir, cómo ha sido la caja de los hombres y la caja de las mujeres. Presiono aceptar y me va a generar el diagrama de cajas tanto para hombres y para mujeres. Este mismo diagrama también ustedes lo pueden hacer con el GeoGebra también, ¿no? Por ejemplo, aquí el diagrama de caja de los hombres, ¿no? Tiene mayor distancia, que dice que los hombres están más dispersos en el aula, y las mujeres tienen edades más similares, ¿no? O más concentradas. Este diagrama de cajas, igual, lo puedo pegar en el Word, y luego lo voy describiendo. ¿Sí? Veamos cómo hacemos esto, también en GeoGebra, un poco para repasar. GeoGebra también es sencillo. Un poco para que recuerden cómo hacer el histograma, el diagrama de cajas en GeoGebra, ¿no? Entonces, activamos la hoja de cálculo, y por ejemplo voy a pegar la edad de las personas, ¿no? La edad de las personas. Entonces tengo la edad de las personas, vamos a pegarla, pego la edad de las personas, con esta edad lo pego en la hoja de cálculo, marco todos los datos y activo las herramientas de análisis de una variable. Activo la tuerca para que muestre el título y ahí tendría el histograma, ¿no? Yo decido si quiero, dependiendo de la cantidad de los datos, quiero o más intervalos o menos intervalos, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en clase. Recuerden que el GeoGebra les permite tener más opciones, como por ejemplo la tabla de frecuencias, el polígono de frecuencias, ¿no? Y además, con el botón sumatoria de X podemos ver todas las medidas de la edad, ¿no? Desviación estándar, media, mediana y moda. Para el histograma les recomiendo que trabajen con el GeoGebra, ¿no? Para que tengan las medidas. Este mismo diagrama, para la edad de las personas, puedo establecer diagrama de cajas, y tengo también las medidas, ¿no? Por ejemplo, como los cuartiles, la mediana, el cuartil 3, para las edades, en este caso, de toda el aula, ¿no? En este caso no tengo ningún valor atípico, y hay mayor concentración de datos. Como la caja está lanzada hacia la izquierda, hay mayor concentración de datos a la izquierda, ¿no? Y lo puedo comprobar porque en el histograma hay mayor cantidad de datos aquí a la izquierda, ¿no? Muy bien, entonces volviendo a nuestra hoja de ruta, hasta el momento que hemos visto. Nuestra hoja de ruta, a ver, hemos visto entonces cómo yo puedo descargar estas bases de datos públicas del INEI. Lo puedo descargar en Excel, pueden hacerlo con el formato DBF, o también, pero recuerden que en este formato de DBF solamente tengo los datos, es decir, no tengo datos adicionales sobre las variables. Esa es la diferencia. O pueden hacerlo también en el formato SAP, y el formato SAP ya el Excel no lo lee. El Excel no lee ese formato, ¿no? Quien lee ese formato es el formato SPSS o PSPP, ¿no? Para el trabajo final basta que lo entreguen en digital, ¿no? En digital, ¿de acuerdo? Y necesitarían este programa para que ustedes puedan leerlo, ¿no? Pero la ventaja del programa SPSS, si ustedes lo abren en .sap, luego lo pueden exportar a Excel, y en Excel seguro se les hace más cómodo y podrían trabajar con esa base de datos pública, ¿no? Recuerden que cada base de datos les da su diccionario de datos donde les explica en qué consiste cada columna, es decir, qué variable se está midiendo en cada columna, ¿no? Y luego ya ustedes harían estos gráficos de barras, circulares, los histogramas, el diagrama de caja y el cálculo de los estadísticos, ¿no? Muy bien, hasta aquí llegaría este taller, que la idea era brindarles herramientas para que puedan procesar
los datos que recojan de su encuesta, de su empresa o de una base de datos pública. Por favor, entonces vamos a dedicar unos minutos para sus consultas. Si por favor las pueden escribir. Vamos a escuchar la consulta. Ah, sí, como dice Martín, el SPSS es un programa que cuesta $1.500 la licencia por un año. Y nos deja probarlo 14 días, ¿no? Es así como el tiempo suficiente como para poder usarlo si deseo practicar para el trabajo final. No es obligatorio que hagan su trabajo final con SPSS, solamente es una opción más. Son opciones, ¿de acuerdo? Son opciones. ¿Qué opciones tienen para procesar sus datos? Tienen la opción, por ejemplo, tienen el Excel, tienen el PSPP y tienen GeoGebra. Esas tres sí están a su alcance. Esas tres. PSPP y GeoGebra son gratuitas. Sí, les voy a decir las pautas de lo que deben hacer para el trabajo final. Les voy a mandar un correo, ¿no? Donde decirles, por ejemplo, de esta data deben hacer este análisis, ¿no? Pero en resumen, lo que van a hacer para el trabajo es esto que estamos marcando. Van a hacer gráficos de barras y circulares para las variables cualitativas, van a hacer histogramas, diagrama de caja para las variables numéricas, cuantitativas, ¿no? Me faltaría los bastones para la variable discreta. Y luego hacer cálculo de estadísticos, ¿no? De los tres tipos, de tendencia central, de dispersión, de varianza y de posición, ¿no? Y sacar algunas conclusiones, o mejor dicho, interpretar las medidas y los gráficos que yo vaya presentando. Sí, puede ser personal. Ese trabajo se presentaría en la semana 7, ¿no? En la semana 7. Recuerden que en la semana 7 tenemos nuestro examen, es la semana de las evaluaciones finales. Si desean, pueden hacerlo personal, no hay ningún problema, y como máximo 5 personas, ¿no? Uh-huh. No sé si tuviera alguna pregunta adicional. César, Diego, Celi, José Luis, Martín, Roxana, Vanessa. Ya, a ver, Roxana, por favor. Miren, les voy a activar el audio para que también puedan decirlo por voz y todos los escuchemos. Ya los estamos escuchando. Si tienen... ya, no se escucha muy bien. Bien, disculpen, los he vuelto a silenciar. Lo que pasa es que algunos de ustedes están con su televisor prendido, entonces el audio del televisor se filtra para todos, ¿no? Sí, eso sería... Miren, en este momento hay dos grupos, el grupo de Ingeniería Industrial y el grupo de Administración. El grupo de Ingeniería Industrial, ellos sí van a hacer un trabajo un poco más extenso porque no tienen examen final. ¿Ya? Para el grupo de administración va a ser un trabajo más breve para el análisis, ¿no? Porque va a ser como un promedio con el examen final. Sí, si gusta lleva el instalador y ahí lo instalamos, Rosana, no hay problema. Sí, claro. Ya esa versión que ustedes han instalado es la versión original, pero es una versión de prueba y dura 14 días, ¿no? Pero la ventaja es que estos programas agilizan mucho el tema de los cálculos y también los gráficos, ¿no? Ya puedo, claro, en el laboratorio, en clase, podemos compartir el instalador. Sí, la base de datos que pueden utilizar es la que ustedes deseen. Como les digo, puede ser de su trabajo, puede ser que ustedes generen una encuesta, ¿no? Por ejemplo, acá se ha generado una encuesta, pero por lo menos a 30 personas, o si desean, podrían trabajar una base de datos pública, ¿no? También. La base de datos pública que tiene el INEI, ¿no? Acá tiene muchas bases de datos públicas, entonces podrían buscar alguna que les interese. Sí, mínimo 30 observaciones.
Claro, sí, si tiene acceso a eso, análisis de datos de paradas de máquinas, claro, podrían analizarlo. Tendría que comentar un poco el objetivo de esa investigación, ¿no? Quisiera conocer cómo está el funcionamiento, ¿no? La eficiencia de las máquinas y ahí definir tus variables, ¿no? No pueden hacerlo, como les digo, pueden hacerlo a mínimo de observaciones de máquinas serían, es decir, 30 medidas, ¿no? Dependiendo del objetivo de tu estudio, podría ser o 30 máquinas o podría ser 30 operaciones de alguna máquina también. Ujú. Claro, tipos de paradas sí podría ser. Sí, podría ser Irving, ¿no? O analizas varios, Irving, podrías analizar varios días, por lo menos, ¿no? 30 días, si es que tienes los registros, de cómo ha ido funcionando esa máquina, ¿no? Para describir también. Primero, a ver, trata de llevar la otra semana o mándame por correo qué datos tienes. También datos anuales, podrías trabajarlo. Así es. Pero como les digo, este es un abanico de opciones. No se le esfuerza a que haga su análisis de datos con la herramienta SPSS o PSPP o Minitab. Ustedes decían, y estoy seguro que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el Excel, lo pueden hacer con Excel o con GeoGebra, ¿no? Que es lo que hemos visto. Entonces ustedes decían, bueno, les agradezco mucho por su tiempo, ¿no? Sé que es sábado, entonces vamos a grabarlo y en unos minutos les envío los videos por correo y también lo vamos a colgar en su aula, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, César, Diego, José Luis, Luis, Martín, Roxana, Vanessa, Tábara, Irving, Yupanqui. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Y también a los que no han estado, pero me han estado preguntando por WhatsApp que no iban a poder, ¿no? Como Alfredo, Nandi, por motivos de trabajo, ¿no? Elsa también, por ejemplo, Javier. Muy bien, señores, señores ingenieros y señores y señoritas administradores, les agradezco por su tiempo y nos encontramos en la siguiente semana en la clase. Muchas gracias. Ya nos vemos. Hasta luego.